Buenas tardes, profesor compañeros. Damos inicio a nuestra exposición de comercio exterior. Nuestra exposición será acerca de los paraísos fiscales y su impacto global en América. Estaremos abordando temas como qué es un paraíso fiscal, cuáles son las generalidades de los paraísos fiscales, sus características y los factores que determinan si un país es paraíso fiscal o no, cómo funcionan estos regímenes y estaremos hablando del paraíso fiscal seleccionado. Nuestro equipo está conformado por Magda Patricia Cuatindioy, Dielsa Maestre, Juan Carlos Mosquera y quien les habla, Olga Lucía Gallego. Según el economista Gabriel Zucman, un paraíso fiscal es un territorio que ofrece un régimen fiscal excepcionalmente favorable, caracterizado por una baja o prácticamente nula tasa impositiva, que posee falta de transparencia, que se facilita para la evasión fiscal y para el blanqueo de capitales. Algunas de las características o generalidades de los paraísos fiscales son que pueden ser un país o un territorio o una región. También se reconoce como una actividad económica que busca privilegiar frente a los demás con la finalidad de captar fuertes inversores, constituir sociedades, acoger personas físicas con grandes capitales. Con esto doy paso a mi compañero. Características y factores que determinan si un país es un paraíso fiscal. En la práctica, los gobiernos utilizan dos grandes métodos para la identificación de estos y son la caza y la captura de paraísos fiscales. El primer método consiste en preparar como una lista negra. Esta lista negra es denominada paraísos fiscales. Por lo regular, pues son pequeños estados donde generalmente pues son islas que no tienen mucha industria y dependen del turismo. Son territorios de otros países con un estatus especial, como son Estados Unidos, Reino Unido y Europa. En el segundo método, este consiste en confeccionar una lista de características que definen lo que es un paraíso fiscal. Aquí encontramos las listas negras de paraísos fiscales. En los estados pequeños encontramos la isla de Fiji, Islas Seychelles, Islas Caimán, Islas Vírgenes, Islas Bermudas, Panamá, Trinidad y Tobago. Ya en territorios de otros países con un estatus especial encontramos dentro del Reino Unido, Gibraltar. En la Unión Europea encontramos el Gran Ducado de Luxemburgo, Holanda, Suiza. Doy paso a mi compañero. A continuación veremos las características definidoras de lo que es un paraíso fiscal. Como primera medida, no imponen tributos o son muy bajos los impuestos entre el 1 y el 2%. Falta de transparencia en los movimientos que se realizan. Falta de intercambio de información con otros países. Beneficios fiscales sin ser residente. El secreto y el movimiento en que se desarrolla la titularidad y los movimientos de las cuentas bancarias. ¿Cómo funciona? Pues no registran el origen del dinero, no auditan las cuentas, el gobierno no comparte información con otros gobiernos, pueden crear filiales con diferentes terceros, haciendo difícil el rastreo. ¿Cómo lo hacen? Pues se crea una empresa offshore o empresas fantasmas, conocidas también como empresas pantallas. Una persona con un gran capital abre una sociedad en estos paraísos fiscales. Las leyes de estos países o territorios impiden conocer el nombre de la persona o se utiliza un tercero para tal fin. Esas empresas se caracterizan que solo existen en el papel, no tienen trabajadores, no ofrecen bienes y servicios. Solo sirven para tener una cuenta donde se pueda ocultar el dinero de manera totalmente confiable a un costo muy bajo. Gracias, profesor y compañeros. Muy buenas tardes, compañeros. Pues yo les voy a hablar entonces sobre el caso que nosotros, sobre el ejemplo de paraíso fiscal que nosotros escogimos.
Y hoy pues les vamos a hablar sobre las Islas Caimán, ¿sí? Entonces las Islas Caimán es una jurisdicción con cero impuestos, ¿sí? No hay impuestos sobre sociedades, sobre la propiedad, sobre las ganancias, sobre nóminas, ni sobre retenciones, ¿sí? No hay impuestos tampoco sobre la venta de bienes o servicios, así que ni siquiera los residentes pues pagan impuestos sobre la renta. Las Islas Caimán son una jurisdicción ideal para que las empresas basen sus negocios allí para proteger pues parte o la totalidad de los ingresos de los impuestos. Además, allí una sola persona puede asumir el papel de director o de accionista y esta persona puede ser de cualquier nacionalidad y no es necesario que resida en las Islas Caimán, es decir, una persona en el extranjero puede simplemente asumir el papel pues, de director o accionista sin necesidad de estar pues allá físicamente. Mm, ¿Qué más se puede decir? Bueno, podemos decir que no existe ningún requisito de capital mínimo para la constitución de empresas en las Islas Caimán, no requisitos de auditoría anual para una empresa offshore de las Islas Caimán. El territorio es ampliamente utilizado, entonces, como una entidad de cotización, perdón, en las principales bolsas de valores de todo el mundo. Así que es fácil encontrar abogados y expertos legales de otros países, incluso de tan lejos, de lugares tan lejanos como Asia. Estas son pues las características de nuestro ejemplo que escogimos para explicar como paraíso fiscal. Muchísimas gracias.